3. Todo soldado debe saber que es un libertador. Liberación. La palabra liberación significa traer libertad a alguien, romper una atadura, sacar de la cárcel. Isaías 61, 1 al 4 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando Jesús vino a esta tierra, lo primero que hizo fue liberar las almas cautivas de toda prisión de tinieblas y desatar sobre ellos el reino de su Padre. Esta liberación se convirtió en el pan de los hijos, ya que era lo que Jesús hacía y enseñaba. Marcos 7, 24 al 30 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Esta herencia le fue dada a la Iglesia, para poder manifestar el reino de Dios en la tierra cuando Él ya no estuviera. Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Podemos ver cómo la liberación no es un ministerio, ya que el Señor solo estableció 5 departamentos ministeriales que son: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hebreos 4, 11. Entendamos que la liberación puede ser usada en todos estos departamentos porque es una autoridad. Nuestro ser se divide en 3 partes que son: alma, cuerpo y espíritu. Estos 3, aunque son uno, tienen funciones diferentes, y para Dios todo nuestro ser es su morada. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Toda persona necesita pasar por liberación, ya que todos nacimos bajo pecado, y todos abrimos puertas a las tinieblas en alguna etapa de nuestra vida. Demonio y demonización. Demonio viene del griego daemon o daimoingen. ¿Qué significa? Seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. En el pensamiento griego popular se designaba así a los espíritus buenos o malos. Los demonios son espíritus ilegales que no tienen un cuerpo físico, ya que no fueron creados para habitar esta tierra. Por esta razón buscan invadir un cuerpo, para poder moverse y traer los diseños de las tinieblas a los territorios, y cumplir su meta, que es destruir la humanidad y alejarla del Dios vivo. Demonización o endemoniar. Cuando analizamos la palabra demonización, inadecuadamente es traducido como posesión demoníaca, por esto es importante conocer su raíz y estructura.
raíz, daimonizomenos. Esta palabra se usa 2 veces en el griego y solo se emplea en el tiempo del Nuevo Testamento presente, indicando el estado continuo de una persona en la que habita un demonio. La palabra daimonizomenos se fracciona en 3 partes que son: daimon, indica la presencia de un demonio. Is, una causa activa. O menos, esta palabra comunica la pasividad de una persona descrita como demonizada. También significa que un demonio está controlando parcialmente un área definida de un ser humano. Hechos 5, 3 dice: y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Vemos como Pedro dice: Satanás llenó tu corazón. Es decir, que él abrió la puerta a un espíritu de mentira, lo cual se manifestó por sus actitudes y palabras. Verbo, daimonizomai, que significa estar poseído por un demonio, actuar bajo el control de un demonio. Aquellos que estaban así afligidos expresaban la mente y la conciencia del demonio o demonios poseyéndolos. Esta palabra también se traduce como atormentar en el siguiente pasaje bíblico. Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. En este caso el demonio tiene total control de las 3 áreas de la vida de la persona y ella no tiene conciencia de sí misma. Posesión. Viene de la palabra griega, katema, que se refiere a ser dueño de, propiedad, heredad. Pero sabemos por la palabra que los demonios no tienen, ni son dueños de nada. En el Nuevo Testamento se refiere a ellos como intrusos o invasores de un territorio que no les pertenece. El dueño de todo es Dios porque es el creador de todas las cosas. En resumen, la palabra demonización significa estar bajo la influencia de un demonio por una causa activa, y la palabra posesión significa estar bajo el control absoluto de un demonio. Todo demonio por ende tiene una naturaleza, y ésta se basa de acuerdo al área que la persona tenga atada. Por ejemplo, el área de los sentimientos y emociones puede estar atada por los espíritus de rechazo, dolor y rabia. Se puede determinar que una persona necesita liberación de la siguiente manera. A. Discernimiento de espíritu. La palabra discernir se traduce de la palabra griega, diacrisis, que quiere decir distinción, discriminación clara, discernimiento y juicio. También significa distinguir o conocer entre una cosa y otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Diccionario en carta. Adicionalmente, la palabra espíritu se traduce como neuma, que significa el ser invisible, inmaterial y poderoso. El Espíritu Santo nos regala este don de discernimiento para poder distinguir la procedencia de algo. Puede ser un espíritu, ambiente espiritual o algo similar. Esto es para saber si proviene de Dios o del enemigo, y reprender lo que es de las tinieblas y recibir lo que es de Dios. B. Descubrimiento. Cómo los demonios trabajan en las personas. Problemas emocionales. Problemas mentales. Problemas del habla, Santiago 3. Problemas sexuales. Adicciones. Enfermedades continuas. Errores religiosos. Marcos 7, 24 al 29 dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo:
por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. C. Manifestaciones. Mayormente los demonios se manifiestan en las personas sin que éstas lo sepan. Podemos identificarlos de maneras diferentes con algunos ejemplos tales como, te odio, es un espíritu de odio. Te voy a matar, espíritu de homicidio. Te voy a destruir, espíritu de venganza. La amargura se manifiesta manteniendo vivos los incidentes que nos hirieron como si lo fuésemos tenido ayer. La amargura es ajenjo y hiel en el cuerpo, y puede hacer que la persona adelgace o engorde excesivamente. Control, este espíritu se manifiesta con un padre que muestra control antinatural sobre sus hijos. Mujer o hombre dominante en la relación de pareja o matrimonio. Un ministro que es un dictador, no un pastor. Un líder que tiene manipulación por medio de sueño, profecías, revelaciones o cosas semejantes. La indecisión se manifiesta cuando la decisión más pequeña y sencilla se hace la más fuerte, convirtiéndose en una crisis, y al decidir nunca se toma la decisión correcta. En este tipo de personas con este espíritu, siempre oiremos decir palabras como las siguientes: en un momento, un minuto, ya va, y luego lo olvida. La perfección es una persona totalmente extremista en lo perfecto, tanto que cuando planea algo y se le daña, se frustra tanto que crea represalia y venganza. Falsas cargas son demonios que se alimentan del agotamiento del cristiano. Este espíritu pone más pesadas las cargas que se llevan. Usualmente las cargas que llevan las personas sobre sus hombros son autoimpuestas. Los demonios, antes de salir de un cuerpo, intentan manifestar ciertos síntomas para poner resistencia y dilatar la liberación. En el momento de la ministración la persona puede sentir dolor de cabeza, dolor de pecho, entumecimiento de las piernas y manos, escalofríos, estómago revuelto, sueño, hormigueo, dificultad para mover las manos y las piernas. Cuando las personas abren los párpados y los globos oculares ruedan hacia atrás, la piel se pone pálida, o cuando hay asfixia, es la manifestación del espíritu de muerte. La risa se asocia mayormente con los espíritus burlones o espíritus de blasfemia, aunque en algunos casos los espíritus se ríen por el temor que tienen de salir, y lo hacen para confundir al ministro de liberación. Cuando un demonio se opone a salir, es porque hay una base legal, puede ser de ocultismo, falta de confesión de pecado, falta de perdón, entre otros. Cuando los demonios salen, lo hacen de la manera siguiente: por tos seca, con flema poca o excesiva, con sangre, con vómito, con espuma, con salivación excesiva, con gritos, con ronquidos, con bostezos. Todas estas manifestaciones tienen el mismo efecto. Los demonios tienden siempre a fragmentar el alma, llevándola cautiva a regiones de cautiverio. Salmo 142, 7 dice: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hechos 8, 20 al 23 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Isaías 59, 10 dice: palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Después que la persona es liberada, necesita vivir de acuerdo a la libertad que Cristo estableció sobre ella.
Y para permanecer en esta libertad, estos son los pasos a seguir. 1. Aprenda la Escritura. La palabra de Dios es una de las armas más poderosas para mantener la liberación y resistir a Satanás. No se puede mantener la liberación sin entender que la palabra es un factor primario en nuestras vidas. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mateo 4, 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 2. Mantenga crucificada la carne. Cuando mantenemos crucificada la carne, el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y se manifiesta en nosotros haciendo que sus frutos se hagan visibles delante de los demás. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5, 21 al 24 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 3. Mantenga una vida de oración. Nuestra vida tiene que ser una vida de constante comunión con Dios. Mientras más tiempo oremos al Señor, Él se acercará a nosotros y tendremos una comunión muy íntima y hermosa con Él. No olvidemos orar en lenguas, ya que es la oración más perfecta y pura delante de Dios. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Hechos 10:2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 4. Mantenga una vida de alabanza y adoración. La alabanza y la adoración son piezas claves en nuestras vidas, donde Satanás se confunde y sus tropas se destruyen entre sí. Cuando adoramos y alabamos al Señor, Él envía su poder sobre nosotros y su gloria se manifiesta de una manera sorprendente en nuestras vidas. Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. 4. Mantenga una vida de alabanza y adoración. La alabanza y la adoración son una pieza importante en nuestras vidas, ya que a través de ellas Satanás entra en confusión y sus ejércitos se destruyen unos a otros. Cuando adoramos y alabamos al Señor, Él nos envía su poder,
y su gloria se manifiesta en nosotros de una manera maravillosa. Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nehemías 9, 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. 5. No deje de congregarse. Tenemos que recordar que somos un ejército y la congregación es el cuartel general donde Dios manifiesta sus diseños, para ser entrenados y capacitados para la batalla. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 6. Vele en todo tiempo. Para mantener la liberación necesitamos velar en todo tiempo, para que Satanás no gane ventaja en nosotros, ya que los demonios buscarán volver. Marcos 14, 38 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 13, 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Primera de Corintios 15, 34 dice, velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. 7. Use y viva la armadura de Dios. Cuando usamos la armadura, las cualidades de Cristo se manifiestan en nuestras vidas. Esta armadura nos ayuda a soportar los ataques de Satanás y sus demonios. Efesios 6, 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El tema de la armadura se encuentra en el manual de Armas Espirituales de Alto Nivel. Estos principios básicos que mostramos aquí ayudarán a la persona a mantener su liberación, pero recordemos que el Evangelio no es solo de palabra. Es una vivencia diaria con el Espíritu Santo. Sobre todas las cosas tenemos que aprender a dejarnos guiar por Él, porque Él es nuestro amigo fiel. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sugerencias para liberar. Recordemos que nuestra pelea es contra fuerzas contrarias de las tinieblas y no contra las personas, por eso es necesario que el ministro de liberación mantenga su vida alineada al Espíritu Santo, para que Satanás no venga contra él. Lo que todo liberador debe saber, antes, durante y después de la ministración de liberación. 1. Debe conocer la palabra de Dios. Hebreos 4:12. 2. Debe conocer sus armas de guerra. Segunda de Corintios 10:4-5. 3. Debe conocer su autoridad. Mateo 16:19. 4. Debe ser santo. Primera de Pedro 1:16. 5. Debe vivir la palabra. Primera Juan 2:14. 6. Debe de ser liberado, o ministrarse autoliberación antes de ministrar liberación a otros. Lucas 11:15-20.
7. Debe conocer los nombres de los demonios. Lucas 8, 30. 8. Debe tener los dones activados. Primera de Corintios 12, 8 al 10. 9. Debe conocer principios de guerra espiritual. Efesios 6, 12. 10. Debe cuidar su templo, que es la casa del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16 al 17. 11. No puede tener bases legales en su vida. Josué capítulo 7. 12. No puede tener pecados ocultos. Proverbios 28, 13. 13. Solo debe imponer las manos donde y cuando el Espíritu Santo se lo ministre. 14. Cuando la liberación sea privada, el ministro debe tener un lugar preparado, física como espiritualmente, para la ministración. 15. Al ministro de liberación le pueden acompañar de 2 a 4 personas, preparadas para la ministración privada o en grupo, ya que cuando uno de ellos se canse, el otro puede tomar la batuta y continuar con la ministración, mientras que los demás respaldan en oración y cánticos en el Espíritu. Por día es recomendable ministrar solo de 4 a 5 personas como máximo. Recordemos que las ministraciones duran por persona un mínimo de 1 hora y 30 minutos a 2 horas, y el cuerpo se agota. 16. El ministro debe usar ropa adecuada para la ministración. 17. El ministro no debe cerrar los ojos al momento de la ministración, ya que él no está intercediendo, él está en plena confrontación con las tinieblas. 18. El ministro debe ordenarles a los demonios salir de los cuerpos en castellano o en su propio lenguaje, no en lenguas del espíritu, al menos que esté en una guerra de muy alto nivel. 19. Solo 1 o 2 personas pueden ordenarle al demonio salir, no todo el grupo que está ministrando. Recuerden que, aunque el enemigo no sea ordenado, él se sujeta al orden. 20. Cuando el ministro está en plena ministración, nadie le puede quitar la autoridad al menos que él mismo la ceda, y la otra persona ministre en su lugar. Recordemos que estamos sujetos a principios de autoridad. Primera de Corintios 9, 14 al 18. 21. Toda ministración de liberación y guerra espiritual debe ser direccionada por el Espíritu Santo. Recordemos que Él es el dueño de la obra, no nosotros, y que cada ministración es diferente una de la otra. 22. Todo ministro debe ministrar bajo autoridad. 23. Todo ministro debe tener calidad de tiempo, ya que este trabajo absorbe, y las ministraciones pueden ser muy largas. 24. El ministro tiene que ser lleno del amor de Cristo. Recordemos que no todos guardan su liberación debidamente, y hay que tenerle paciencia y compasión para ministrarle de nuevo, como enseñarles a ser creyentes maduros para mantener puertas cerradas. 25. Siempre hay que atar los espíritus de venganza y destrucción, antes y después de una liberación o guerra espiritual. Recordemos que son 72 horas de venganza en lo que ellos querrán venir contra nosotros. 26. El ministro de liberación debe saber que nuestro enemigo está esperando un descuido de nosotros para basarse de eso y destruir nuestras vidas o la de nuestras familias. Por esta razón tenemos que permanecer en oración y ayuno, velando y atando los espíritus de venganza y muerte que quieran venir en contra de nosotros. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Identifiquemos algunos espíritus. El Aster comanda sobre los espíritus de control mental y todo lo relacionado a la mente. Premium comanda sobre los espíritus de mentira. La mentira comanda 20 legiones de demonios de engaño, falsedad e hipocresía. Abaddon comanda sobre 40 legiones de espíritus de destrucción y muerte. Baal comanda sobre los vientos y las comunicaciones, y mueve la tierra con maremotos, terremotos y tsunamis. Vitru levanta la lujuria en las personas y comanda 70 legiones de demonios. Absalón
comanda sobre los espíritus de división, traición, anarquía, golpe de Estado. Damián, comanda sobre los espíritus de rechazo y todos los espíritus que tienen que ver con las emociones. Belcebú, señor de las moscas, comanda sobre los espíritus de desorden y de inmundicia. La reina del cielo, también identificada como Jezabel, comanda sobre los espíritus de manipulación, control, seducción, prostitución, hechicería, falta de sujeción a la autoridad. Asmodeo, comanda sobre 70 legiones de demonios de destrucción familiar y matrimonial. Leviatán, comanda sobre los espíritus de orgullo, altivez, arrogancia y egolatría. Pitón, comanda sobre los espíritus de adivinación. Estupor, comanda sobre los espíritus de adormecimiento, somnolencia, sueño profundo. Arioch, comanda sobre los espíritus de venganza. Nota: antes de ir a la guerra, tenemos que haber cumplido los siguientes requisitos para que no se devuelva la venganza. 1. Renunciar al rechazo en el vientre de la madre. 2. Perdonar al que le ofendió y pedir perdón. 3. Ser liberado, especialmente en el área sexual y emocional. 4. Haberse despactado de los ídolos de sus antepasados y los propios. 5. Haber cortado con todas las herencias paternas y maternas de violaciones, divorcios, accidentes, cáncer, orfandad entre otros. 6. Atar la venganza, antes y después de la guerra espiritual, sobre todo en la toma de territorio. Oremos, en el nombre de Jesucristo, ato a Arioch y a todo espíritu de venganza que se quiera levantar contra mí. Hoy les prohíbo que toquen mi familia, mi salud, mis finanzas, mi ministerio, todo lo que soy o represento. Asigno ángeles de alta jerarquía que custodien y guarden todo lo que es mío y me pertenece, y a todos mis parientes. Amén. Bibliografía. Reina Valera revisada. 1960, Estados Unidos de América, Sociedades Bíblicas Unidas. 1998, Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, Nashville, TN, Editorial Caribe, 2.000, C1, 998. Vine, W. Vine Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, Nashville, Editorial Caribe, 2.000, C1.999. Sociedad Bíblica en América Latina, Concordancia de las Sagradas Escrituras, revisión de 1.960 de la versión Reina Valera, Nashville, TN, Editorial Caribe, 2.000, C1.964.